Un fuerte saludo a todos mis hermanos que se conectan para recibir esta clase que se llama Profetas Mayores y Profetas Menores. Vamos a pasar un tiempo bajo la presencia del Espíritu de Dios. Vamos a recibir un conocimiento que entrará a nuestro espíritu y será de mucha edificación. Saludamos también a todos los hermanos y en las diferentes naciones se conectan para continuar en nuestra escuela de teología. Entonces, por favor, acompáñenme porque vamos a vivir un tiempo bajo la presencia del Espíritu de Dios y vamos a aprender bajo la mano y la dirección del Espíritu de Dios. Profetas mayores. Un profeta es alguien comisionado por Dios para entregarle un mensaje a los hombres. Estos 5 libros son llamados profetas mayores debido a que son escritos más largos que los profetas menores. Fueron escritos aproximadamente entre los años 750 al 550 a.C. Los libros que componen esta sección de la Biblia son los siguientes libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, el nombre significa Jehová es salvación y es semejante a los nombres Josué, Eliseo y Jesús. Isaías es citado en el Nuevo Testamento más de 75 veces, muchas más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, y mencionado por nombres más de 20 veces. Los retos de interpretación de un libro largo y significativo como el libro de Isaías son numerosos. El más crítico de ellos se enfoca en el hecho de que si las profecías recibidas el cumplimiento literal o no, y si el Señor en su programa ha abandonado a Israel como nación y ha reemplazado permanentemente a la nación con la iglesia, de tal manera que no hay futuro para Israel como nación. En el último asunto, numerosos pasajes de Isaías apoyan la posición de que Dios no ha reemplazado al Israel étnico como una supuesta nueva Israel. Isaías tiene demasiado que decir de la fidelidad de Dios para con Israel, que Él no rechazaría al pueblo a quien ha creado y escogido. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La nación está en las palmas de sus manos, y sus muros de Jerusalén siempre están delante de sus ojos. Y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Él está ligado por sus propias palabras a cumplir las promesas que Él ha hecho para traerlos de regreso a sí mismos y bendecirlos en ese día futuro. Porque como descendiente de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de la boca, no volverá a mí vacía, sino que habrá y hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, verso del 10 al 12. En el primer asunto, el cumplimiento literal de muchas de las profecías de Isaías ya ha ocurrido, por tanto contender que aquellas que aún no han sido cumplidas verán un cumplimiento no literal, no tiene fundamento bíblico. De este hecho descalifica la propuesta de la Iglesia, recibe algunas de las promesas hechas originalmente a Israel. El reino prometido a David le pertenece a Israel, no a la Iglesia. La exaltación futura de Jerusalén será sobre la tierra, no en el cielo. Cristo reinará personalmente sobre esta tierra como la conocemos, como también en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Jeremías,
El significado de este nombre es Jehová establece o envía. Este profeta es el que relata más cosas de sí mismo y su vida que ningún otro. Cuenta acerca de su ministerio. Este profeta es muy conocido y relata grandes cosas de su ministerio, las reacciones de sus autoríos, sus pruebas y sus sentimientos personales. Era hijo de un sacerdote llamado Hilcías. Nació en una pequeña villa llamada Anatot, a unos 4,8 kilómetros al noreste de Jerusalén, hoy en día llamada Anata. Jeremías ha sido conocido como el profeta que lloraba, viendo y viviendo una vida de conflictos debido a sus predicciones de juicio por parte de los babilonios invasores. Él fue amenazado, juzgado por su vida, colocado en un cepo, forzado a huir de Joacim, públicamente humillado por un falso profeta y arrollado a una cisterna. El tema principal de Jeremías es el juicio sobre Judá, con restauración en el reino mesiánico futuro. Un tema secundario es la disposición de Dios a liberar y bendecir a la nación solo si el pueblo se arrepentía. Este libro tiene al menos 6 retos de interpretación y lo veremos a continuación. En Jeremías capítulo 7, verso 16, Dios le dice a Jeremías que no ore por el pueblo, porque no lo va a escuchar. La razón que era que Judá no estaba inclinada al arrepentimiento. Usaba constantemente frases engañosas de aparente piedad, pero seguía adorando ídolos y desoyendo la voz de Dios. En Jeremías capítulo 15, verso número 1, vemos que Dios le dice que aun si Moisés o Samuel intercedieran por el pueblo, Dios no los escucharía, en obvia alusión a que la dureza de corazón, la falta de arrepentimiento del pueblo hacían estériles hasta las oraciones de estos dos siervos de Dios, conocidos como grandes intercesores. En el capítulo 13, verso del 4 al 5, Jehová le ordena esconderse su cinto en una peña en el río Éufrates. Evidentemente el profeta no escondió el cinto allí mismo donde estaba, sino que hizo un viaje de varios días para enterrarlo en el preciso lugar que Dios le dijo. Ese lugar era el río Éufrates, que apuntaba a Babilonia, donde Dios exiliaría a Israel para quitarle su orgullo. Era un viaje de unos 1500 kilómetros. Un reto frecuentemente es extender los mensajes del profeta en su contexto de tiempos correctos, ya que el libro de Jeremías no siempre es cronológico, sino en orden cambiante. Lamentaciones. El nombre se derivó de las traducciones del Vulgata latina y expresa la idea de clamores fuertes. Los rabinos comenzarán a llamar el libro desde una época temprana clamores fuertes o lamentaciones. Ningún otro libro entero del Antiguo Testamento contiene únicamente lamentos, como lo hace esta endecha de sufrimientos, marcando el funeral de la que una vez fue la hermosa ciudad de Jerusalén. Este libro mantiene viva la memoria de esa caída y enseña a todos los creyentes cómo enfrentar el sufrimiento. Si bien el autor no se nombra en el libro de las evidencias internas e históricas, lo dan a Jeremías como el autor del mismo. Ciertos detalles presentan dificultades iniciales, entre ellos las oraciones imprecatorias de juicio sobre otros pecadores, la razón por la que Dios no oye la oración y la necesidad de un juicio que es tan severo.
Algo que es muy interesante es la forma en que los primeros 4 capítulos son escritos, es decir, siguiendo una forma acróstica, usando las 22 letras del alfabeto hebreo en secuencia. Los capítulos 1, 2 y 4 tienen 22 versículos que corresponden a 22 letras, mientras que en el capítulo número 3 emplea la letra de 3 versículos, hasta que hay 22 tríos o 66 versículos. Esta orden acróstico es usado para ayudar a la memorización. En el centro literario del libro es grande es su fidelidad. Ezequías significa fortalecido por Dios, lo cual de hecho fue bien fortalecido por Dios para cumplir el ministerio profético que Dios le había encomendado y al cual le había llamado. El profeta usa visiones proféticas, parábolas, señales y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios a su pueblo exiliado. Se cree que tenía 25 años de edad cuando fue llevado cautivo y 30 años cuando empezó su ministerio. Este era la edad en que los sacerdotes comenzaban su ministerio. Fue contemporáneo de Daniel, que era de su misma edad, y de Jeremías, quien era unos 20 años mayor. El tema central del libro es la gloria de Jehová y los principales temas teológicos son la santidad y la soberanía de Dios. Otro tema que es importante también es que Dios hace responsable a todo individuo por buscar la justicia. Ezequiel usa un lenguaje simbólico de manera extensa, como lo hicieron Isaías y Jeremías. Por ejemplo, en el versículo 3, donde dice: he aquí que pondré sobre ti cuerdas, se refiere a cuerdas espirituales. Tal vez se refiere a las cuerdas interiores de la influencia deprimente que los judíos rebeldes ejercerán sobre su espíritu, es decir, la perversión de estos limitarán como cuerdas su libertad en la predicación. Lo podemos encontrar en el Ezequiel capítulo 3 verso 25. También podemos ver el simbolismo que está en el capítulo 3 verso del 1 al 3, cuando Dios le dice que coma este rollo, en alusión a los escritos del mensaje de Dios. Él debía recibir este mensaje en forma espiritual y permitir que él mismo se hiciera carne y pasión en su interior para poder dar el mensaje al pueblo. El mensajero de Dios debe apropiarse de la verdad de Dios primeramente para él, para su interior y beneficio propio, y luego poder beneficiar al pueblo con la predicación de la misma. El libro puede ser dividido en 4 partes: profecías de la ruina de Jerusalén, capítulo 1, profecías de retribución sobre naciones vecinas, capítulo 25 al 32, capítulo de transición como un llamado para que Israel se arrepienta en el capítulo 33, y finalmente ricas expectativas que tienen que ver con la restauración futuras de Israel por parte de Dios, capítulo 34 al 48. Daniel significa Dios es mi juez, y curiosamente el mismo Señor Jesucristo lo confirma a Daniel como el autor de este libro, de que habló el profeta Daniel. Lo podemos ver en Mateo capítulo 24, verso número 15. La historia de Daniel ha sido muy interesante. A los 15 años fue llevado cautivo a Babilonia. Pertenecía a una familia noble de Judá en tierras babilónicas. Se le trata de lavar el cerebro para hacerle adoptar la
la cultura, pero se lo quería usar para que ayudara a tratar con los judíos. Rápidamente emergió a una posición de autoridad en el que gobierno por decisión real y sirvió como confidente de reyes y también profeta en dos imperios mundiales, Babilonia y Medo-Persa. Vivió aproximadamente 85 años, fue contemporáneo de Ezequiel, Habacuc, Jeremías y Sofonías. El libro de Daniel fue escrito para alentar a los judíos de la cautividad al revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante como después del tiempo gentil en el mundo. Preeminente sobre el cual otro tema en el libro es el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones. Un aspecto clave dentro del tema del control soberano de Dios es la venida del Mesías para gobernar el mundo en gloria sobre todos los hombres. Un segundo tema tejido en la tela del libro de Daniel es el despliegue del poder soberano de Dios a través de los milagros. La era de Daniel es una de las 6 en la Biblia como gran enfoque en milagros mediante los cuales Dios llevó a cabo sus propósitos. Los principales retos de interpretación central es interpretar pasajes que tienen que ver con la tribulación futura y promesas del reino, aunque el uso de arameo imperial y la arqueología han confirmado las fechas tempranas de estas escrituras. Algunos intérpretes maliciosos y escépticos han dudado acerca del tiempo en el que el libro fue escrito, aducido de que todas las profecías incluidas en el mismo no fueron profecías milagrosas, sino que el autor estaba escribiendo años después de que estos acontecimientos tomaran lugar, haciendo de que ello un mero recuerdo histórico. La razón de esta teoría es la falta de voluntad de aceptar las profecías sobrenaturales que se cumplieron. Con esto se enseña un poco de los profetas mayores. Ahora vamos a traer la explicación de los profetas menores. Los profetas menores del Antiguo Testamento a veces fueron rebeldes, como Jonás, o fueron usados ocasionalmente como Amos. Dios siempre está buscando la reconciliación con Israel, pidiendo el arrepentimiento de sus pecados y advirtiendo sobre las consecuencias de no hacerlo. Al leer estos libros notarán que Dios siempre ofrece una salida para los justos y consuelo para los que regresan a Él. Ahora hablaremos sobre el libro de Oseas. Este es el primero de los libros proféticos menores. Se les llama menores no porque no sean importantes, sino en relación a la cantidad de contenido. En este sentido están en contraste con los escritos de los profetas mayores. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23, dice, y en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 31, vemos los acontecimientos históricos del libro. El autor, Oseas, este es un profeta del reino del norte, de las 10 tribus. Profetizó al mismo tiempo que Amos en Israel e Isaías y Miqueas en Judá. Su ministerio profético que duró unos 70 años. Él es el de más larga duración que el de todos los profetas. ¿En qué época sucedió? Los acontecimientos históricos referidos en el libro de Oseas abarca un periodo de los 70 años. Desde 785 hasta el cautiverio de las 10 tribus. El tema. El libro de Oseas es una gran exhortación al arrepentimiento dirigida a las 10 tribus durante los 60 años antes de su cautiverio.
La copa de iniquidad de ellos había estado llevándose rápidamente. Los reyes y sacerdotes idólatras habían desviado al pueblo de la adoración al Señor. Cuando estaban con dificultades iban a pedir auxilio a Egipto o a Siria. Con ello imitaban la vileza moral de los cananeos. Vivían en una seguridad descuidada, interrumpían solo por un arrepentimiento fingido. Pero lo peor es que se habían olvidado de Dios y su palabra. Estos pecados cometidos por causa de la ruptura de la comunión con Dios son catalogados por el profeta como adulterio espiritual y lo ilustra en su propia experiencia casándose con una mujer impura, la cual lo abandona por otro amante. El pecado de Israel es más grave que el de las naciones que la rodean. Los pecados de las naciones son producidos por personas que no han tenido relación con Dios. El de Israel es de infidelidad a su esposo. Dios, quien la rescató de las garras de Egipto, le proveyó de lo necesario y con quien hicieron votos de fidelidad y obediencia en el monte Sinaí. Pero en el lugar de dar muerte a esa esposa adúltera, tal y como lo dice la ley, el Señor le manifiesta su amor que está por encima de lo humano y la vuelve a recibir consigo. Ahora vamos a hablar del libro de Joel. El autor, Joel. Poco se sabe acerca de Joel. Se cree que profetizó durante el reinado de Joás, rey de Judá. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 12. El tema, lo que motivó la profecía de Joel fue una plaga de langostas que devastó la tierra, destruyendo cosechas y trayendo una gran hambruna. El profeta que ve en la calamidad un severo juicio del Señor y una aplicación profética sobre el final de los tiempos en Oseas capítulo 1, verso número 15. Como muchos de los demás profetas, Joel predice el futuro a la luz de los hechos del presente, considerando estos como un tipo de lo que el futuro va a acontecer. De forma que él ve la invasión de las langostas como un tipo de invasión, la invasión que pronto habría de venir del ejército asirio. Esto lo encontramos en el capítulo 2, verso número 1 al 27. Y en Isaías capítulo 36. En Isaías capítulo 36 y 37. Mirando aún más lejos en el futuro, Joel ve esto mismo como tipo de invasión final de Palestina por los ejércitos del anticristo, tomando el día del Señor como el pensamiento central de la profecía de Joel. Podríamos resumir así el tema de este libro: el día del Señor, visto en tres etapas: como inmediata, la invasión de la langosta; como inminente, por la invasión de los asirios; como futura, en la invasión final. Ahora vamos a hablar de otro profeta, del profeta Amós. El autor es Amós. Era oriundo de Tecoa, como a 10 kilómetros al sur de Belén. Estaba habitado en su mayoría por pastores. Amós era uno de ellos y también era recogedor de higos silvestres. No había sido ordenado oficialmente como profeta ni había asistido a la escuela de los profetas. Su motivo para profetizar fue el llamamiento divino. Lo encontramos en el capítulo número 7, verso del 14 al 15. Su ministerio se desarrolló entre las 10 tribus, aunque también profetizó para el reino de Judá y los países que lo rodeaban. ¿En qué época se desarrolló? Profetizó durante los reinados de Usías, rey de Judá,
lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y de Jeroboam II, rey de Israel, lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 23 al 29. Alrededor de los 70 años antes del cautiverio de las 10 tribus, el tema central, el mensaje de Amos, es el juicio que vendría y la restauración que seguiría. Podemos observar que hay mucha igualdad en las profecías de muchos de los profetas. Esto es motivado por el hecho de que había una causa común que producía sus mensajes, el pecado nacional. Por ello, la mayoría de los mensajes proféticos eran de condena y reprensión, pero a la vez que daban ese tipo de mensaje para la nación en su conjunto, tenían también uno de consuelo, de restauración para el remanente fiel. Amos ve que el pecado de Israel como mucho más grave que el de las naciones vecinas, por haber despreciado los grandes privilegios que el Señor le otorga como su pueblo, y de las carencias de ella. Su pecado era mayor y también lo sería su castigo. Podríamos resumir el libro de Amos de la siguiente manera: la exposición de los pecados de un pueblo privilegiado que no supo responder a tan alto privilegio y por consiguiente trajo sobre sí juicios de Dios de acuerdo a la luz que había recibido. Ahora vamos al siguiente profeta, es Abdías. El autor no se sabe absolutamente nada acerca de Abdías. Hay muchos con este nombre mencionados en el Antiguo Testamento. ¿En qué época se desarrolló este libro? Los versículos 10 y 14 indican que este libro se escribió después de la destrucción de Jerusalén. El tema central, el tema de este libro se puede ver claramente en una primera lectura del libro: el pecado de Edom, que consiste en la violencia que desató contra Judá, recibiendo como castigo su extinción como nación. Los idumeos eran descendientes de Esaú, mientras que los israelitas lo eran de Jacob. El antagonismo entre ellos, patente en todo el Antiguo Testamento. En Génesis vemos una clara y sencilla, que a su vez contundente. Dos hijos luchaban dentro de ella. Lo vemos en el libro de Génesis capítulo 25, verso número 22. El antagonismo se originó en el seno de la familia y continuó cuando los descendientes de Esaú y de Jacob se convirtieron en dos naciones. Los idumeos eran un pueblo orgulloso que con amargura y resentimiento siempre buscaban la oportunidad de perjudicar a los descendientes de Jacob, que Dios lo llamó Israel. Israel y Edom estaban en una guerra constante. Cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, Edom se regocijó de su caída y cruelmente participó de su saqueo y destrozo. Esto lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 137, verso número 7. En tiempos pasados Dios había ordenado a su pueblo que tratase bien a Edom. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso número 7. Pero ahora, debido a su conducta atroz, había hecho rebosar su copa de iniquidad y fue sentenciado a ser aniquilado. Después de la restauración de Jerusalén, Ciro, rey de Persia, los venció dando muerte a millares de ellos. Por la historia sabemos que recibieron otra derrota terrible por los judíos bajo la guía de Macabeos en el año 109 a.C. El antagonismo entre Edom
y Judá siguió existiendo aún en la época de Cristo. Jesucristo era judío, descendiente de Jacob. Herodes era idumeo, descendiente de Esaú. El Señor nunca dirigió la palabra a Herodes. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, verso número 6 al 9, y también en el libro de Lucas, capítulo 23, verso número 9. Después del asedio de Jerusalén por las tropas romanas en el año 70 después de Cristo, los idumeos no aparecen más en la historia. Otro libro también es el libro de Jonás. Su autor es Jonás, Galileo de Gat-Hefer. Los fariseos en tiempo de Cristo pasaron por alto esto cuando dijeron al Señor que ningún profeta había venido nunca de Galilea. Lo vemos en el libro de Juan, capítulo 7, verso 52. Ministros a las 10 tribus durante el reinado de Jeroboam II, y profetizó con respeto a la restauración de ciertos territorios de los israelitas. Lo vemos en el Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25 al 27. Cuando Eliseo terminó su ministerio, comenzó el suyo. Jesucristo mismo dio testimonio de la existencia de Jonás, de su suerte milagrosa y de su oficio profético. ¿En qué época se desarrolló este libro? Jonás ejerció su servicio a Dios durante el reinado de Jeroboam II. El tema central, el libro de Jonás, es peculiar entre los profetas en el sentido de que no contiene un mensaje directo a Israel, ya que su mensaje se dirige a los ninivitas. Aun cuando no se declara directamente, hay una gran lección para la nación judía, a saber que Dios no es solo Dios de los judíos, sino también de los gentiles, y que era el deber de su pueblo escogido, que no cumplió, llevarles el mensaje de salvación y la luz de la revelación de Dios. El libro de Jonás es también una reprensión por el exclusivismo que los judíos practicaban, manteniéndose a distancia de los gentiles y considerándose superiores a ellos. Por la labor del profeta de predicar a los gentiles, al libro de Jonás se le llama también el libro misionero del Antiguo Testamento. Podríamos hacer un resumen de la siguiente manera: Dios muestra su amor a los gentiles al enviarles un profeta que les llame al arrepentimiento. Vamos a hablar aquí también del libro de Miqueas. El autor es Miqueas. Nació en Moreset, una aldea como a 30 kilómetros del sur oeste de Jerusalén. Era un profeta nacido en un lugar rural. Ningún profeta dijo haber nacido en Jerusalén, aunque sí era la ciudad donde la mayoría de ellos testificaron y murieron. Jerusalén mataba a los profetas, pero no los enviaba. Normalmente eran enviados por el Señor desde regiones montañosas y aldeas campesinas. Miqueas profetizó durante los reinados de Pecaía, Peca y Oseas sobre Israel, las 10 tribus, y Jotam, Acam y Ezequías sobre Judá. En Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 23 al 30, el mensaje de Miqueas fue tanto para el reino de Judá como para Israel, profetizando el cautiverio de los dos. Hizo su obra principal durante el reinado de Ezequías, quien fue profundamente impresionado por sus profecías. En el libro de Jeremías, capítulo 26,
verso 18 al 19. Su profecía sobre la destrucción de Jerusalén contribuyó a salvar la vida de Jeremías, cuando se iba a dar muerte por haber hecho esta predicción similar. Lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 26, verso del 10 al 19. El tema central, Miqueas profetizó en la misma época que Isaías, con quien probablemente tuvo contacto, ya que hay un significativo parecido en las profecías de ambos. Por ejemplo, comparar el libro de Isaías, capítulo 2, verso 14, con Miqueas, capítulo 4, verso del 1 al 5. Al igual que con Isaías, sus profecías fueron dividirse en varios grupos de denuncia en los capítulos 1 al 3, y de consuelo lo encontramos en los capítulos del 4 al 7. En las primeras divisiones, el profeta nos presenta el cuadro de una nación pecaminosa y condenada al cautiverio. En la segunda, la de un pueblo redimido disfrutando de las bendiciones de Dios en el milenio. En la primera vemos también a Israel mal dirigido y dañado por los falsos gobernantes. En la segunda presenta un pueblo restaurado por el Mesías, el Hijo de David, el perfecto y auténtico gobernante. Podríamos resumir el libro de la siguiente manera: el pueblo de Dios destruido por los malos líderes y salvado por el líder por excelencia, Jesucristo. Vamos a hablar también aquí del libro de Habacuc. Prácticamente no se sabe nada a ciencia cierta sobre quién fue el autor del libro, tampoco sobre el personaje central, Habacuc, excepto lo que algunas tradiciones dicen, que dicho sea de paso, no están muy de acuerdo entre sí. En el capítulo 3, verso del 1 y 19, se cree que era levita y participaba de la música en el templo. Como Nahum predijo la destrucción de la nación asiria y Abdías de los idumeos, así Habacuc profetizó la caída del imperio caldeo. ¿En qué época se desarrolló? Se cree que Habacuc profetizó durante los reinados de Joacás y Joacim. El tema central, este libro presenta el cuadro de un hombre de Dios perplejo por el problema de la aparente tolerancia del Señor por la iniquidad. El profeta está rodeado por todas partes de una iniquidad desmadrada que no recibe castigo. Al parecer, al principio Dios no escucha su clamor para realizar su juicio. Cuando al fin sus oraciones es contestada y se produce un juicio de Dios, queda aún más perplejo porque la herramienta que Dios usa, los caldeos, es todavía más impía y más merecedora de castigo que las víctimas. El profeta está lleno de dudas y de preguntas, pero afortunadamente lleva sus perplejidades al Señor, quien pronto las disipa y presenta una solución a su problema, resumida en una declaración que constituye el corazón de este libro: el justo vivirá por la fe, en el capítulo 2, verso 14. Es decir, no importa cuán oscuro se vea el porvenir y cuán triunfante aparezca el mal, el hombre justo no debe juzgar según las apariencias, sino según la palabra de Dios. Aunque el impío vivan y prosperen en sus iniquidades y los justos sufran, estos últimos deben vivir una vida de gozo y confianza en el Señor. El profeta aprendió bien esta lección
pues aunque su profecía comienza con misterio, dudas y preguntas, termina con certeza y un fuerte asentamiento en la fe. Podríamos resumir el tema de la siguiente manera: el triunfo de la fe. Ahora hablaremos de Sofonías. El autor, Sofonías. Contrario al uso común, Sofonías traza su descendencia hasta su bisabuelo Ezequías. Algunos creen que este hecho indica que descendencia del rey Ezequías o que era descendencia noble. El tema central: la frecuente repetición de la frase "el día del Señor" sugiere que Sofonías tenía un mensaje de juicio, pero igual que la mayoría de los profetas, también de restauración. Se ha dicho que la profecía de Sofonías es peculiarmente airada. No hay vida, ni flor, ni fruta, ni ninguna de las maravillas de la naturaleza. No hay otra cosa que un mundo barrido por un torbellino. Si esto es así, ¿cuál sería la razón de ello? Veamos el contexto de esto. Los hombres asentados en sus lujos y poderío niegan la intervención divina. Una ciudad que no obedecía la voz de Dios, ni aceptó corrección, ni confió en Él. Los hombres y las mujeres se habían vuelto materialistas, solo preocupados por ellos mismos. Los gobernantes, los príncipes, los jueces, los profetas y sacerdotes igualmente corrompidos. La situación podríamos describirla en una sola palabra: caótica. Entonces, ¿cómo definiríamos, a la luz de lo expuesto, el día del Señor? El día del juicio de Dios. El último cuadro de este libro nos muestra al Señor entronizado. Es el comienzo de una nueva orden: cánticos en vez de tristeza, servicio en vez de egoísmo, solidaridad en lugar de esparcimiento. Resumiremos el tema de la siguiente manera: la noche del juicio sobre Israel y las naciones seguidas por la mañana de la restauración del primero y la conversión de las naciones. Hablaremos también ahora del libro de Ageo. Su autor, Ageo. Es poco lo que se sabe de la historia personal de Ageo, el profeta del segundo templo, excepto que profetizó después del cautiverio y que su misión era animar al pueblo de la reconstrucción del templo. La obra de Ageo fue muy importante. Es el primero de los profetas conocidos como los profetas post-exílicos, es decir, que profetizaron después del cautiverio. Zacarías y Malaquías son los otros dos libros. El Señor los usó para despertar la conciencia y estimular el entusiasmo de sus compatriotas. En la reconstrucción del templo, ningún profeta apareció en un momento tan crítico de la historia del pueblo, y podemos decir que ninguno tuvo tanto éxito como él. ¿En qué época se desarrolló? Ageo desarrolló su ministerio durante la construcción del segundo templo. El tema central: bajo el favorable decreto de Ciro, el remanente judío volvió a su tierra bajo la dirección de Zorobabel, su gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Después de establecerse en la tierra, el pueblo levantó un altar de holocaustos en el lugar donde se hallaba el templo.
2 años más tarde, y en medio de su gran regocijo, se echaron 2 cimientos de éste. Pronto su regocijo se volvió tristeza. ¿Por qué? Por causa de los hostiles esfuerzos de los samaritanos. Se ordenó mediante un decreto imperial que se suspendiera la obra. Por espacio de 16 años el templo permaneció sin terminarse hasta el reinado de Darío, quien publicó un decreto permitiendo su terminación. Mientras tanto, el pueblo se había vuelto indiferente y egoísta, y en vez de construir el templo estaban ocupados en embellecer su propia casa. Como resultado de esta negligencia, fueron castigados con sequías y esterilidad. El que se preguntasen el porqué de estas desgracias dio a Ageo la ocasión para su mensaje, declarándoles que la indiferencia y su propio egoísmo en relación a las necesidades del templo eran las causas de sus infortunios. Podríamos resumir el tema del libro diciendo que el descuido de la terminación del templo dio lugar al castigo divino. Por el contrario, la terminación de este produjo la bendición de Dios y las promesas de glorias futuras. Ahora hablaremos del libro de Zacarías. El autor, Zacarías. Este profeta posiblemente nació en Babilonia. Comenzó su ministerio cuando aún era un joven. En el capítulo 2, verso número 4 lo encontramos. Y empezó a profetizar un poco después que Ageo, siendo su compañero. Su ministerio consistía en inspirar el fervor debilitado del pueblo y animarlo a quitar la mirada del oscuro presente y ponerlo en el brillante futuro que vendría. ¿En qué época lo desarrolló? El antecedente histórico de la profecía de Zacarías es el mismo que el de Ageo. Ambos profetas ejercieron su ministerio en el mismo periodo, durante la construcción del segundo templo, y la misión de ambos era parecida. El tema central, la labor de Zacarías, era animar al remanente judío mediante las promesas del exilio actual y gloria futura, que estaba desalentado por las aflicciones y desganado en lo que a terminar la construcción del templo se refiere. En una época había sido una nación libre, teniendo rey y construcción, pero ahora había regresado a su tierra bajo el mandato de un gobierno extranjero a su país, sin ley y despojado de todo poder. Por situación actual, presentaba un cuadro oscuro, pero Zacarías hizo que esta situación apareciera como telón de fondo de una obra gloriosa. Mientras él, mediante una serie de visiones y profecías, describe una Jerusalén restaurada, protegida y habitada por el Mesías, y como capitán de una nación elevada por encima de todas las demás, al margen de las promesas de gloria futura. El profeta dio promesas de éxito porque aseguraba al remanente que el templo sería construido a pesar de la oposición. Pero Zacarías no podía ofrecer un aliento permanente, sino en base a la promesa del Mesías, el futuro rey de Israel y libertador de su pueblo. En realidad, la expresión actual de Israel no es más que una figura de una realidad en el futuro. Igual que Israel fue purificada del pecado de la idolatría mediante el cautiverio babilónico, así será igualmente purificado mediante el sufrimiento de la gran tribulación por haber rechazado al Mesías y Rey. En el capítulo 13, verso 8, 9 al 12. Y también en el capítulo 12, verso número 10 al
y capítulo número 13, verso número 1. Resumiremos así el tema: un estímulo a la nación para servir fielmente a su Dios a través de la aflicción actual. Como mira a las glorias futuras en tiempos en que sea establecido el Mesías, o sea, Jesucristo. Hablaremos también de Malaquías. El autor no se sabe con certeza quién fue el autor de este libro. Unos creen que fue Malaquías, otros piensan que no. Nada se sabe de la historia de este profeta. Se cree que profetizó durante la época de Nehemías y le respaldó, así como Ageo y Zacarías hicieron con Zorobabel. Esdras. El libro de Malaquías se adapta como anillo al dedo de la situación en que Nehemías ejercía su llamado. El profeta denuncia los mismos males que en Nehemías comparece. En Nehemías capítulo 13, verso número 10 al 12. Con Malaquías capítulo número 3, verso del 8 al 10. Y Nehemías capítulo 13, verso 29. Y por último con Malaquías capítulo número 2, verso del 4 al 8. Escribió tanto acerca de Cristo que alguien dijo: la profecía del Antiguo Testamento terminó con el Evangelio en los labios de Malaquías. ¿En qué época sucedió su ministerio? Durante la reconstrucción del muro de Jerusalén por Nehemías, aproximadamente 450 años antes de Cristo. El tema central es: este libro se halla la última página de la profecía del Antiguo Testamento. Malaquías, el último de los profetas, testifica tal y como lo hicieron el resto de sus antecesores, que Israel ha fracasado. Presenta el cuadro de un pueblo exteriormente religioso, pero interiormente indiferente y falto de sinceridad. Un pueblo para quien el servicio al Señor ha llegado a ser un formalismo vacío, desempeñado por un servicio y un sacerdocio corrompido al que no respetaban. Durante el ministerio de Ageo y Zacarías estaban dispuestos a reconocer sus faltas y enmendarlas, pero ahora se han endurecido tanto que ante las acusaciones del Señor lo ofrecen son insolentes y negativas. Lo podemos ver en el capítulo número 1 y verso 1 y en el capítulo número 2 verso 17 y en el capítulo número 3 verso número 7. Peor así, muchos profesan un escepticismo en cuanto a la existencia de un Dios de juicio, y otros preguntan si vale la pena servir al Señor. Lo podemos encontrar en el capítulo número 2, verso 17 y en el capítulo número 3, verso 14 al 15. Como un relámpago brilla en la oscuridad de la noche, así brilla la promesa del advenimiento de Cristo, el Mesías, quien vendrá a rescatar al remanente fiel y a juzgar a las naciones. El libro termina profetizando la venida de Elías, el precursor del Mesías, y luego cae la cortina del silencio del Antiguo Testamento hasta ser levantada 400 años después, cuando el ángel del Señor anuncia la venida de aquel que iría delante del que había de venir con el espíritu y el poder de Elías. En el libro de Lucas capítulo 1 verso 17. Resumiremos el tema del libro diciendo que es la última profecía del Antiguo Testamento, la revelación de un pueblo rebelde y fracasado, de un remanente fiel y de un Mesías venidero que juzgaría y purificaría la nación. Bueno, ya hemos hablado
de los profetas mayores, claramente sobre cada autor, el tema central y textos bíblicos, cómo se unen los profetas y las ciudades en que han iniciado su ministerio. Esperamos de que haya sido de mucha edificación la explicación detallada de cada uno de estos profetas. Ahora hablaremos un poco sobre cómo interpretar los textos proféticos. La introducción. Vamos a ver aquí rápidamente la importancia de cómo se deben interpretar los textos proféticos. Dice aquí rápidamente: en estos momentos de crisis a veces es necesario confrontar al pueblo con la realidad. Este enfrentamiento no siempre es agradable, a veces es necesario señalar claramente los errores y llamar a un cambio radical de actitud. La denuncia profética se hace especialmente necesaria cuando se vive un contexto de opresión. En estas situaciones límite es necesario desenmascarar el mal, llamando al pueblo a vivir en justicia. Vamos a dar la definición de profeta. El profeta es un intérprete de la realidad del pueblo, que usa el pacto como criterio básico o clave hermenéutica del pacto. Aunque el profeta habla en nombre de Dios, este no está separado del pueblo. Por el contrario, es un miembro de la comunidad y como tal es afectado por su propio mensaje. Aun cuando su mensaje sea de juicio, el profeta desea que el pueblo comprenda su mensaje y viva en una relación de pacto con Dios. La clave del pacto. La clave que usan los profetas para interpretar o leer la realidad es el pacto. En este caso, el pacto se entiende como un documento de promesa y salvación para el pueblo. Esto es así, ya que el pacto representa la gracia o amor. En hebreo, Eshet, del Dios de Israel. Escucha y obedece. Cuando la comunidad obedece y escucha el pacto, esta es de bendición al llevar la vida que Dios desea para su pueblo. Cuando la comunidad no escucha, no obedece, esta se ubica bajo la maldición. ¿Qué son las maldiciones? Las maldiciones son el resultado de la violación del orden natural y social establecido por Dios en el pacto. Así, el propósito de juicio es conducir al pueblo al arrepentimiento. No desprecien. De aquí que los profetas no desprecien el futuro. Sencillamente afirman que el futuro depende de la relación que el pueblo lleve con Dios en el presente. Si el pueblo escucha la voz de Dios, guardando el pacto, el futuro será de bendición. De otro modo, el futuro traerá llanto. Los escritos proféticos. Los libros proféticos usualmente se dividen en dos grandes categorías. Como hablamos al principio, profetas mayores y profetas menores. En lugar de encontrarnos los escritos de profetas mayores, estos incluyen los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que ya anteriormente detallamos cada uno. Y el segundo encontramos los textos de los profetas menores, que incluyen los libros de Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miliqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que ya detallamos anteriormente. Formas literarias. Aunque hay varias formas en los escritos proféticos, aquí destacaremos tres formas básicas o principales. Profecía de salvación. La profecía de salvación es una afirmación de confianza
y seguridad en la gracia y amor de Dios. La función de la profecía de salvación es dar esperanza y seguridad al pueblo que sufre opresión o se lamenta, encaminándolo así a la restauración. Esta es una palabra efectiva que crea una nueva realidad de bienestar y paz. En hebreo significa shalom. Una forma, un saludo, palabras de aliento. Esta acepción se distingue por el uso de la forma, como cual no temas, contenido del oráculo. La conclusión, aquí encontramos una oración en favor del suplicante y otra contra los enemigos. El resultado final. Profecía de juicio. El propósito de este tipo de discurso profético es llamar al arrepentimiento a aquellos que están bajo juicio. Hay dos tipos básicos de profecías de juicio: individual o comunitaria. La primera se dirige a una persona particular, la segunda a toda una nación. La forma número 1. Las profecías de juicio pueden comenzar de dos maneras distintas. La primera hace un llamado al escuchar la palabra de Dios y por lo tanto comienzan con la palabra escucha. La segunda se caracteriza por que comienza con la palabra ay. Aunque los detalles pueden variar, la acusación básica que el profeta le dirige al pueblo es la de violar la alianza o el pacto con Dios. Al violar el pacto, el individuo o el pueblo ya no es justo, es decir, ya no mantiene la relación correcta con Dios. De este modo, al violar el pacto, la persona o nación están practicando la injusticia. La forma número 2. El hombre de Dios, el profeta, desarrolla la acusación. ¿Cómo lo dice? Así dice el Señor. Anunciación de la intervención divina. Consecuencias de la intervención divina. Cuando el hombre de Dios, de una manera clara y directa, direccionado por Dios, dice a la persona o habla a la nación. La función. Esta forma también busca la restauración del pueblo. Sin embargo, la restauración se hace más difícil, ya que es la comunidad quien ha violado el pacto. Es decir, aquí la comunidad sufre por su propio pecado. Así la comunidad tiene, en primer lugar, que entenderse a sí misma como parte del pueblo de Dios que ha recibido el pacto. Solo así podrá volver a guardar el pacto, solo así podrá restaurar su relación con Dios. Aquí nosotros estamos trayendo las formas las cuales Dios hace de que el hombre de Dios, el profeta, es utilizado para traer juicio, pero siempre cuando se declara una palabra, siempre hay una palabra de levantarse, una palabra de restauración. Hay juicios personales y juicios que Dios declara sobre las naciones. Es cuando el hombre de Dios dice, así dice el Señor, porque es un decreto que viene de los cielos y que el hombre de Dios declara. Pero también el hombre que declara la palabra del Señor teme, aunque sea un profeta, porque sabe de que él hace parte de ese pueblo, de esa nación que va a caer en juicio o va a caer en lo que Dios ha traído en su corazón, que decrete y que profetice sobre aquel pueblo o aquella nación. Entonces, mis hermanos, esperamos que esta clase haya sido de mucha bendición para tu vida. Intentamos detallar claramente los profetas mayores, los profetas menores y aquellas enseñanzas en la cual un hombre de Dios se mueve. Más adelante seguiremos enseñando, pero
Agradecemos de que te hayas conectado a cada uno de los estudiantes que están en las diferentes naciones. Dios les bendiga y les traiga mucha revelación a sus vidas por esta clase. Bendiciones.